Estas son preguntas que tal vez en algún momento nos hayamos nosotros hecho como cristianos, y los que no conocen todavía la doctrina como tal vez no tengan idea cómo va a suceder esto. Voy a tratar de ayudarles a descifrar todo esto del rapto de la iglesia. Y les quiero decir que comenzar con una historia que sucedió en California en el 2007. Sucedió que uno de los incendios más grandes que ha sacudido esa área de los Estados Unidos, el estado de California. Ustedes saben que son muy famosos por los incendios. Hubo la mayor evacuación de personas de los hogares en la historia de California. 350,000 hogares fueron consumidos totalmente por el fuego. Más de 1 millón de californianos tuvieron que salir de sus hogares en 16 incendios simultáneos que sucedieron en esa área. Hubo personas que no se enteraron, y como no se enteraron, pues murieron en el incendio. Ahora, imagínense ustedes esas personas que lograron salir, aunque ya estaba todo el incendio pasando, pero se despiertan y ven toda esa humareda y ven todo eso que está pasando y salen a las calles y se encuentran con que la ciudad había sido evacuada. Encontrarse con las calles vacías, un humo asfixiante. ¿Cuál sería la reacción de esas personas? ¿Cuál sería la reacción de usted si usted sale a la calle y no ve a nadie y ve un humo por todos lados y no sabe a dónde ir? Bueno, eso no será nada comparado con el impacto de aquellos que presencien la evacuación mundial que está por venir con el arrebatamiento. Después yo le voy a hacer la otra parte de la historia del fuego. Hay otra parte, al final se la voy a hacer. La Biblia nos relata que en ese día millones de personas desaparecerán de la faz de la tierra en menos de 1 milisegundo. ¿Qué es el arrebatamiento? Es el evento en que todos los que han confiado en Jesucristo serán tomados de la tierra de repente y serán llevados al cielo con Él. Ya hemos leído los 3 pasajes más importantes que nos hablan de este evento. Y en esta carta que Pablo le hace a los tesalonicenses, podemos ver 7 verdades importantes de las cuales podemos aprender acerca del arrebatamiento. Vamos a ver. En primer lugar, el arrebatamiento o el rapto es un evento sin señal. Ya yo les he estado diciendo los domingos anteriores que para la segunda venida de Cristo hay señal, ¿verdad? Que son lo que está en Mateo 24. Tal vez la situación económica, la incertidumbre política, lo que estamos viviendo en estos momentos, la guerra que está sucediendo, las divisiones ideológicas, la crisis económica, la crisis política, todo lo que está pasando o que puede suceder nos puede hacer sentir que todo lo que conocemos está llegando a su fin. Amén. Tal vez nos haga sentir desanimados y abrumados, o como diríamos en Spanglish, estresados. Que eso es una palabra en Spanglish, eso no existe en español. En español es abrumado. Ahora voy a ayudarles un poco a quitar esa carga que tal vez estén llevando. Dice Mateo 24, 25, el Señor habla de señales que sucederán antes de su segunda venida. Vemos que habla de guerras, de engaños, de hambre, de pestes, de terremotos, todas esas cosas. Pero es importante que entendamos que la segunda venida del Señor tiene 2 fases. Y el pastor estuvo hablando sobre ello. La primera fase consiste del arrebatamiento, que es lo que muchos no entienden o no logran ver. Y la segunda venida es la que dice donde todo ojo lo verá. Vendrá en las nubes dice Zacarías, con sus santos y con sus millares de ángeles. Ahí esa segunda venida, ahí todo ojo le verá. En la primera fase de la segunda venida será en un abrir y cerrar de ojo. Para este evento no hay señales. Para el arrebatamiento no hay señales. No espere señales para prepararse, hermano. Tiene que estar preparado todo el tiempo. Es un evento sin señal. Es inminente. ¿Quién me puede decir qué cosa es la palabra inminente? Menos el pastor. Que va a pasar obligatoriamente, que no tiene remedio, que va a pasar. Algo inminente es algo que no necesita que pase nada para que suceda. Va a pasar. ¡Pum! Como quiera. Y ya. Es inminente. Algo inminente está listo para pasar en cualquier momento. Nada tiene que suceder para que esto pase. Pueden pasar muchas cosas, pero para que esto suceda no tiene que pasar nada.
A esto se le conoce como la doctrina de la inminencia. Esa es la que nosotros conocemos y aprendimos, por lo menos cuando estudiamos doctrina. Un evento inminente es algo que siempre está presto para ocurrir. Si algo debe suceder antes que eso suceda, entonces no es inminente. Es decir, es inmediato, pero no inminente. Inmediato es después de. ¿Ven? Esto viene después de esto. Pero inminente no tiene que pasar nada. La única tendencia que podemos ver es que si vemos las señales de Mateo 24, sabremos que esta otra parte, que va a ser antes de la tribulación, está por suceder. Eso es lo que podemos mirar. Entonces entenderemos que el rapto está más cerca y que puede pasar en cualquier momento. Porque sabemos que la segunda venida del Señor, cuando todo ojo le verá, sucederá 7 años después de la tribulación. Entonces 7 años antes sucederá el rapto. Cuando vemos estas señales, sabemos ya que se refiere a que pronto iremos con el Señor. ¿Qué nos da a entender esto? Que nosotros como cristianos siempre debemos estar listos. Es un evento inminente. No espere que suceda nada, ¿ok? Ya, es un evento sin señal. Ahora, es un evento sorpresivo. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice, ¿quién me lo lee? Primera de Tesalonicenses 5, el verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ok, ese no es el verso que yo quería. No, perdón, 5 del 1 al 8, perdón. Vamos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá los dolores a la mujer, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Sí, el 6 es importante. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Ahí usted sabe que cuando usa la noche está hablando en sentido espiritual, ¿verdad? Que no descuidemos en el momento difícil nuestra vida espiritual, que estemos preparados para eso. Vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el mismo Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, en su humanidad, sabía el día y la hora. Y lo dice en Mateos 24, el versículo 36. ¿Quién me lo lee? ¿Qué dice Mateo 24, 36? Le estoy dando estos versículos para que tengan base y sepan cómo contestar. 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Ese fue Jesús contestándole a ellos. El Señor Jesús, en este momento, Él está sentado a la diestra del Padre y Él sabe el día y la hora en que Él vendrá por su iglesia. Pero en el momento que estaba aquí en la tierra, Él no conocía ese día ni esa hora. Los ángeles del cielo hoy en día tampoco saben esa hora. Eso solamente lo sabe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué no se nos da ese detalle? Porque esto nos enseña y nos alienta a que siempre debemos estar listos. Usted tiene que tener su casa lista para que el ladrón no entre. Usted, por lo menos yo, tengo la costumbre, o le pregunto a alguien de mi casa, y me molesto mucho cuando me levanto por la mañana y me encuentro las puertas abiertas, porque yo sé que el Señor nos guarda, pero el Señor nos ha dado entendimiento a nosotros para tener cuidado de lo que Él nos ha permitido tener, de las bendiciones. Y yo me acuesto, antes de acostarme, yo chequeo las puertas que no estén abiertas, pero a veces, después que yo las chequeo, hay 2 ratoncitos por ahí que van afuera y abren las puertas y no se encargan de cerrarlas porque ellos son bien despistaditos los dos.
Tienen la misma genética. Entonces, yo trato de acostarme y chequear las puertas de la casa. El Señor nos manda a estar a cuenta todo el tiempo, hermanos. No es solamente un día, o si usted sabe que va a pasar algo, si usted sabe que están robando por su vecindario, ay, yo voy a cerrar las puertas. No. Siempre tenemos que estar alertas. La venida del Señor puede suceder en cualquier momento. Si usted conoce a alguien que le empieza a poner fecha a la venida del Señor, aléjese de esa persona. Amén. Esa persona está engañándolo. Hay muchos que han surgido y han dado fechas y han hecho que personas vendan sus propiedades, que personas se empeñen, que hagan cosas y a la final no ha pasado nada porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que saben a qué hora sucederá ese evento. La Biblia lo enseña claramente. Si usted se deja engañar es porque usted quiere dejarse engañar. ¿Ok? Porque le estamos enseñando que nadie sabe. San Agustín dijo, el último día está oculto para que todos los días puedan ser considerados. Aleluya. Cualquier día. Puede pasar ahora que estamos aquí. Ojalá venir ahora. Qué rico, aleluya. Bueno, no, Señor, porque tengo a alguien que quiero que se vaya contigo también. Ahora, dijimos que es un evento sin señal, que es un evento sorpresivo. Es un evento, el próximo punto, repentino. Primera de Corintios 15:52 nos dice que en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted se da cuenta de la rapidez con que usted parpadea? Es bien rápido. Pues bueno, la venida del Señor es más rápido que eso. ¿Saben por qué? Porque no se refiere al parpadear. Se refiere a la velocidad con que la luz viaja a 186.000 millas por segundo en reflejarse en la retina de su ojo. A eso se refiere cuando la Biblia dice en un parpadear. Es decir, en menos de un nanosegundo. No es nada. Es algo así, repentino. Ahora, el próximo es selectivo. Es selectivo. Tenemos que decir, hay 3 pasajes principales que enseñan sobre este tema. Estos pasajes nos dejan claro que este evento solamente involucra a los creyentes. Juan 14, del 1 al 3. Jesús le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quiénes? Los que están con el Señor. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor nos está haciendo parte de Él. Somos del Señor. Y os tomaré a mí mismo. O sea, la iglesia es del Señor. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto es un evento solamente para los creyentes. Yo lo siento mucho por las personas que dicen, no, porque yo voy al cielo porque soy bueno. Nadie va al cielo por ser bueno. Tú puedes ser la mejor persona del mundo. Pero si tú no recibes a Cristo como tu Salvador y Señor, dice que hay un versículo en la Biblia que nos habla que solamente cuando confesamos nuestros pecados nos hace hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Si reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, confesamos nuestros pecados, somos llamados hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos, también somos herederos juntamente con Cristo. O sea, vamos a heredar. Cristo vino a compartir su reino con nosotros. Esto es solamente un evento selectivo para los creyentes en Dios y en Jesús. Los que han creído y aceptado a Cristo como su Salvador y lo atesoran en su corazón. Jesús fue a preparar este lugar para la familia. Él les dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando Él dice, tomaré a mí mismo, está hablando como familia. Somos de Él. Es un evento reservado solo para aquellos que han puesto su fe en Él. En primera de Corintios 15, 1 y 23 se refiere a los creyentes como hermanos. Búsquenme primera de Corintios 15, 1. Estoy dando solamente estos versos para que vean que somos familia. Pablo habla allí como hermanos, que somos hermanos en la fe, que somos hermanos en Cristo. La familia cristiana es una familia que ha sido comprada por la sangre de Jesús. 1 Corintios 15, 1. Dice, además os declaro, hermanos, Hermanos. el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. Os declaro hermanos. Pablo nos está hablando como familia. Y dice en el versículo 23 de ese mismo capítulo, dice así: pero cada uno a su debido tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, o sea, somos su familia, en su venida. Así que hay pasajes que nos hablan de que nosotros somos familia en Cristo. Somos como hermanos. Y en el verso 23 afirma que somos como los que son de Cristo. En el primer versículo de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde también habla de este evento, se refiere también a nosotros como hermanos. Es decir, les recalco una vez más, esto es un evento selectivo. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí vuelve a enfatizar esto como evento de familia, evento selectivo. Este pasaje de Pablo sobre el arrebatamiento está afirmando la selectividad de este acontecimiento en 3 ocasiones, cuando se refiere a los lectores como hermanos. Los identifica como aquellos que creen que Jesús murió y resucitó, y describe a los miembros fallecidos en ese pasaje que les leí último de la familia como nuestros en Cristo. Estos pasajes destruyen cualquier duda de que el arrebatamiento es un evento que es para todo el mundo, sino solamente restringido exclusivamente para los creyentes, porque así será. Es un evento espectacular. Ahora les voy a decir, no hay evento más espectacular en la Biblia que la segunda venida del Señor, la que describe Mateo, cuando venga con sus santos, con sus ángeles y con sus santos en las nubes. Es un evento espectacular, es un evento sorprendente y sensacional, la segunda venida de Cristo. Pero en la primera fase de esta venida también podemos decir que es un evento espectacular. Si ustedes quieren leer cómo será la segunda venida de él, la segunda fase, donde todo ojo le verá, les invito a que después busquen en sus Biblias Apocalipsis 19, verso 11 al 16, y lo lean, para que ustedes vean qué espectáculo tan glorioso. Será un evento que impactará a todo el mundo, a todas las naciones de la tierra. El arrebatamiento es un evento familiar que afectará solo a los creyentes en Cristo. Y para los que dicen que no hay arrebatamiento, vamos a presentar esta información. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, registra este evento. Ya lo leímos en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Sabemos que en este momento Cristo está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. A la diestra del Padre, ¿verdad? Pero cuando llegue esa hora, dice que Dios mismo, Jesús, se levantará de su trono y de manera literal y física descenderá hasta la atmósfera del planeta Tierra. No serán los ángeles, no será el Espíritu Santo, sino el mismo Señor viene a buscar a los creyentes. La revelación. Pablo en este pasaje nos describe incluso los sonidos que se escucharán. ¿Qué dice? ¿Con voz de qué? Mando. ¿Qué más? Trompeta de Dios. Y con trompeta de Dios. Lo más interesante es que esta voz de mando es de Dios, de Jesús, llamando a sus hijos, a su iglesia. ¿Usted sabe una cosa? Que esa voz la escucharán solamente aquellos que han sido fieles y que se han permanecido en la palabra y en la doctrina enseñada. Los otros no van a poder escuchar esa voz de mando que le dicen ven y sube. Claro, los que van a ser arrebatados son los Solamente por eso es que va a haber mucha incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Para dónde están? ¿Por qué se fueron? No van a entender qué pasó porque ellos no van a escuchar esa voz de mando. Solamente los redimidos por la sangre de Jesús escucharán esa voz y se alzarán juntamente al cielo. Estos 3 sonidos que se escuchan no serán 3 sonidos separados, sino que se refiere a un sonido que se escuchará de 3 maneras diferentes. Voz de mando quiere decir con autoridad, como la voz de un arcángel y con el volumen de una trompeta, con claridad, con fuerza. Y lo más interesante es que este sonido
como les dije, será escuchado solamente por los creyentes, los que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, ¿por qué ustedes creen que él dijo, Lázaro, sal fuera? Si podía haber dicho, sal fuera. Fue específico. Porque si él no dice, Lázaro, sal fuera, todos los muertos que estaban en esa región hubieran salido fuera. Porque hubieran escuchado la voz de autoridad del Señor. Y ese trato era con Lázaro. Él dijo, Lázaro, sal fuera. Él mencionó su nombre. En Juan 11:43, Lázaro escuchó la voz de mando del Señor y salió de la tumba. ¿Qué pasaría si no hubiera dicho, nada más que hubiera dicho, sal fuera? Hubiera habido una cantidad de muertos resucitados ahí caminando por toda aquella tierra. Por eso es exactamente lo que sucede. Eso es exactamente lo que sucederá en el arrebatamiento. No se mencionará un solo individuo en este caso, porque los escogidos podremos escuchar esa voz de Dios llamándonos a encontrarnos con Él en las nubes. Las tumbas de los cristianos que han muerto antes que nosotros, si estamos aquí cuando el Señor venga, se vaciarán, y los creyentes resucitados se levantarán al cielo, y nosotros, si estamos aquí en la tierra, cuando el Señor venga, nos reuniremos con ellos en el aire, dice la palabra del Señor, y seremos levantados juntamente con ellos. El arrebatamiento de los santos será un espectáculo cósmico, nunca visto antes por ningún ser humano. Ahora veamos también cómo podemos responderle a aquellos que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Esos que dicen que la tribulación, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, nos llaman a nosotros los escapistas. Dice que somos escapistas, porque nos queremos escapar del juicio de Dios, que queremos huir, que no queremos estar aquí. Y nos llaman escapistas. Y son cristianos, hermanos. Esta es la razón. Yo escuché que por esta razón me decidí a dar este tema. Ministros de alabanza que yo admiro muchísimo y que han bendecido mi vida grandemente. Y cuando yo los escuché apoyar esta idea de que el rapto no existe, yo me sentí muy triste. De hecho, empecé a orar por ellos, para que el Señor les revele la palabra tal y como es, para que puedan entender que no vamos a pasar por la gran tribulación. No sé si sabe, pero muchos de esos creyentes nos llaman, ya les dije, a nosotros los escapistas, porque creemos en la doctrina de la inminencia, porque según ellos nosotros queremos escaparnos del juicio que vendrá sobre la tierra. Pero en realidad podemos decirles a ellos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. En Tito 2:13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que la gran tribulación no va a ser ninguna esperanza bienaventurada? ¿Usted cree que la gran tribulación va a ser una gran esperanza? Después vamos a estudiar la gran tribulación. Yo quiero preparar, no les voy a decir cuándo, pero quiero preparar otro estudio, si el pastor no lo hace, que me gustaría que lo hiciera, sobre la gran tribulación. Para que ustedes vean que no hay ninguna esperanza bienaventurada en medio de esa situación. El Señor dice en su palabra que Él nos guardará de la hora de la prueba. Y ellos han interpretado eso como que en medio de la gran tribulación la iglesia va a ser guardada. No. El Señor no va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación. La doctrina de la eminencia. La tribulación no es un trato con la iglesia. La tribulación es para desbordar. Se trata de la ira de Dios contra la desobediencia y la rebelión de la humanidad. Y Dios ha trabajado con el hombre por muchos años, hermano. Desde que lo creó, Dios ha estado trabajando miles de años con el ser humano. Y todavía sí, los seres humanos se rebelan en contra de Dios. Y ustedes lo saben porque lo estamos viendo en todas las áreas de nuestra vida. En todas las situaciones, en todas las esferas que estamos viviendo. Es que los que van a ser arrebatados no van a tener juicio, ellos exactamente. Y se van. No vamos a pasar porque nosotros no vamos a ser depósito de la ira del Señor. Dice la Biblia en Romanos 8:1 que no hemos sido escogidos para ira, sino para redención. Entonces, si usted no ha sido escogido para ira, ¿cómo el Señor le va a hacer a usted pasar por la ira de la gran tribulación? Si sufriremos aquí en la tierra, en este momento que estamos pasando, muchos vamos a sufrir. Ya de hecho, cristianos estamos sufriendo persecuciones ideológicas. Mire, hay un musulmán que se convirtió y le decía
al cristiano que le habló del Señor, le dice, ustedes en Estados Unidos sufren más persecución que nosotros, porque nosotros desde niños se nos enseña esto. Y cuando nosotros entendemos al Señor, nosotros dejamos todo y nos vamos. Pero ustedes están constantemente siendo bombardeados por la libertad que hay en este país, con toda ideología. Las personas se hablan mal, las personas ¿cómo se dice? Que los echan a un lado, los separan. Sí, pero tiene una palabra. Los marginan, ¿verdad? Porque somos cristianos, somos la peste. No quieren escuchar porque la gente no quiere enfrentarse al pecado y no quieren reconocer que son pecadores. Y como no quieren reconocer que son pecadores, tratan de opacar al cristiano, que es el que trata de decirle que necesitan un Salvador, que necesitan un Redentor, que necesitan la sangre de Jesús que los limpie de todo pecado. Esa es la razón por la que quieren opacarnos y quitarnos del medio. Si sufriremos, seremos perseguidos. En muchos lugares del mundo los cristianos están siendo perseguidos y vamos a ser atribulados en este mundo. Eso sí nos va a suceder. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano va a pasar por momentos de tribulación y de aflicciones, pero no va a pasar por la ira de Dios que será derramado sobre la tierra. Cuando tú recibes al Señor como tu Salvador, toda esa ira que el Señor tenía contra ti por ser un pecador y por ser un rebelde, Dios la quita en el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Y si tenemos que pasar por la gran tribulación y experimentar la ira de Dios, eso nos dice que lo que Él hizo en la cruz no tiene valor. Fue en vano. Uh-huh. Fue en vano. Uh-huh. Porque vamos a pasar por algo que ya el Señor nos perdonó. Ya pagó por eso. Ya pagó por eso. Él sufrió por nuestros pecados, dice la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis es el libro más organizado de la Biblia, aunque muchos lo interpretan mal muchas veces. Es uno de los libros más mal interpretados. Pero es el más organizado. Y cuando el Señor le da esta revelación a Juan, si ustedes leen Apocalipsis, léanlo, hermano, léanlo, y ustedes van a ver que van a entender. El Señor, los 3 primeros capítulos son mensajes a las iglesias del Asia en aquel momento, las iglesias existentes, establecidas en aquel momento. Y en esos 3 primeros capítulos, Juan les habla de la visión de Jesucristo y le escribe cartas a esas 7 iglesias. Fueron cartas para esas iglesias y se aplican para la iglesia. Cada carta se aplica para un problema, para una situación actual. Amén. De cada iglesia, de las iglesias hoy en día. Cada iglesia tiene una situación diferente y se aplica para la iglesia de hoy en día. Dime. Antes que siga para otro tema, para otra parte. Yo tengo entendido que la iglesia no pasa por la gran tribulación, porque mientras está la gran tribulación en la tierra, en el cielo se está celebrando la boda del Cordero, la premiación de los cristianos, que es al juicio que nosotros vamos a entrar, que es no de condenación, sino de premiación por las obras. Sí, pero los que no creen en el arrebatamiento dicen que eso sucederá cuando Cristo venga en su reino. Ahí, en ese momento, es que sucederá por eso les estoy dando estos pasajes. De que la iglesia, nosotros sí sabemos eso y eso es parte de otro mensaje. ¿Qué sucederá? Y yo lo di cuando di el estudio del cielo, yo di esa parte de la corona, de la boda del Cordero y todo lo que haremos allí, que después también lo podemos ver. Es lógico porque no va a permitir el Señor que su novia sufra. Exactamente, ¿verdad? Entonces, en esos 3 primeros capítulos de Apocalipsis, donde Juan le habla a las iglesias, y les presenta un problema que cada iglesia en ese momento está teniendo, como yo les dije, se aplica para las iglesias de hoy en día. Léalo para que usted vea que sí está sucediendo eso en la iglesia de hoy en día. Ahora, del capítulo 4 al capítulo 19, que es donde Jesús viene, en la segunda fase de su venida, donde Él se muestra, donde todo ojo le verá, desde el 4 al 19, hay un silencio absoluto acerca de la iglesia. En esos capítulos es donde se derrama la ira de Dios. No se menciona ni una sola vez a la iglesia. En las epístolas y en los evangelios también hay un silencio absoluto en cuanto a la gran tribulación y la iglesia. Lo cual nos dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y al igual que muchos, yo también creo y entiendo que si fuéramos a pasar por la gran tribulación, nuestro Dios que se encarga de cada detalle de nuestra vida, hermano. Porque yo no sé usted si lo ha vivido, pero yo he vivido
detalles de cosas pequeñas en mi vida que no tienen importancia Amén. para nadie. Y yo le he pedido al Señor y el Señor me lo ha concedido. Si Él se encarga de esos detalles, si fuéramos a pasar por la gran tribulación, ¿no creen ustedes que Dios nos hubiera dejado instrucciones claras de qué hacer Amén. y cómo andar para poder ayudarnos a pasar por ese momento? Claro. ¿No creen ustedes? Ujú. Pero no hay absolutamente nada en todos los evangelios que diga, oh cristianos, ustedes pasarán por la ira de Dios, así que esto es lo que deben hacer. No hay instrucciones, hay un silencio absoluto y no hay nada que diga que hay un propósito en que el cristiano o la iglesia pase por la gran tribulación. Ya Dios perdonó nuestros pecados, Jesús quitó nuestra tribulación y estamos en camino al cielo. Amén. Ya, ahí se acabó, no hay más tribulación para nosotros. ¿Y qué hay de los que dicen, ¿por qué el rapto tarda tanto? ¿Por qué el Señor le dijo a ellos que vendría y todavía han pasado 2000 años y no ha venido? Primero, Dios no usa el tiempo como nosotros lo Amén. usamos. Amén. Vivimos en un tiempo cronos, quiere decir secuencial. Nosotros tenemos horarios. Dios vive en tiempo kairos. Es un eterno presente, un constante evento. Dios creó el tiempo para nosotros. Segunda de Pedro 3:8 dice, para el Señor un año es como 1000 días y 1000 días es como un año. Así que si en realidad usted mira esto, tal y como el Señor se los dijo a ellos, ¿cuántos días han pasado para el Señor? 2 días. Si para Él un año es como 1000 días y 1000 días, si fuéramos a ponerlo en tiempo, si para Dios no hay tiempo, un año es como 1000 días y 1000 días es como un año, solamente han pasado 2 días para Él, si le pusiéramos tiempo al Señor. Entonces nosotros no podemos cuestionar el tiempo de Dios. Él tiene un tiempo perfecto. Además, está esperando porque muchos La todavía misericordia. lleguen al conocimiento del Evangelio de Dios. Misericordia. Y eso nos toca a usted y a mí Amén. hacerlo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Usted sabe por qué muchos de esas personas no han perdido la fe en el rapto. Es porque la iglesia se ha descuidado de predicar el Evangelio. Amén. Y estamos entreteniendo a la gente de domingo en domingo para pasar un rato y limpiar nuestra conciencia. Y eso no es lo que el Señor quiere. El primer mandamiento que el Señor encomienda que el Señor le dio a los discípulos, ¿cuál fue? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros no lo estamos haciendo. Amén. Por eso muchas personas han perdido la fe en lo que es el rapto, porque dice que nosotros nos enfocamos tanto en el cielo que nos olvidamos de aquí de la tierra. No cuidamos al planeta porque vamos a ir al cielo. No nos preocupamos por las cosas que son importantes. No nos preocupamos por las almas que se están perdiendo. Nos entretenemos en lo más mínimo. Hemos perdido la visión de lo que Dios tiene para nosotros. Hermano, usted no está aquí en el mundo porque hoy, un día a su papá y su mamá se les ocurrió, vamos a tener un hijo. Usted está aquí porque Dios lo puso en el vientre de su madre. Y tiene un propósito con usted. Usted tiene una función en esta tierra. Y su deber es pedirle al Señor, ayúdame a entender cuáles son tus planes para mi vida. Aleluya. Busque, ore, lea la palabra del Señor. Después no diga, a mí no me dijeron nada. Señor, sí, te estamos advirtiendo. Tienes que meterte con el Señor. Tienes que entrar en su presencia. No es fácil. Yo lo digo, no es fácil, hermano. Estamos cansados, pero tenemos tiempo para hacer un montón de cosas. Tenemos tiempo para conversar, tenemos tiempo para ver televisión, tenemos tiempo para hacer ejercicio, tenemos tiempo para un montón de cosas. Pero las cosas del Señor las ponemos a un lado. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y es misericordioso y es compasivo y nos ama. Entonces abusamos del amor del Señor. Amén. ¿No? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es un evento secuencial. Vamos a ver por qué es secuencial. Aquí hay 5 principios del arrebatamiento en orden secuencial. Primero, el Señor mismo, con voz de mando, descenderá. ¿Qué sucederá después? Ahí está que Él viene. Y esto será de acuerdo con las palabras de los ángeles, que les dijo a los discípulos, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, vendrá otra vez a la tierra. Dice, ¿por qué?